muchas veces nos vamos a encontrar con personas que piensen diferente que nosotros. De hecho, seguramente no te encuentres a muchas personas que piensen exactamente lo que tú piensas. Y en muchas ocasiones podemos reaccionar de una forma negativa o podemos tratar mal o alejar a esas personas que piensan diferente que nosotros. Tenemos que ser muy conscientes de cómo tratamos a las personas que son diferentes o que nos hacen daño o que han hecho daño a alguien que nosotros conocemos. ¿Te has preguntado cuál es tu reacción o cómo reaccionarás ante estas personas? En esta ocasión queremos nosotros estudiar en este inverso cómo tratar a los disidentes, a las personas diferentes, a las personas que han dañado, a las personas que han hecho quizás mal a alguien cercano tuyo o incluso a ti. ¿Cómo podemos reaccionar? Queremos proponerte lo que Jesús te propone para que tú puedas reaccionar de esa forma, con amor, y a través del amor pueda haber sanación. Bienvenido a Un Inverso Más, este proyecto que te propone el Departamento de Jóvenes Adventistas de España y la editorial Sa Feliz, que habla sobre la Escuela Sabática Inverso, que es una propuesta de la Conferencia General para que tú estudies la Escuela Sabática, te encante, te ayude y sobre todo para que puedas tener un estudio sistemático de la palabra con temáticas súper chulas. En esta ocasión hablamos sobre las personas que son diferentes que nosotros y me gustaría hacerlo acompañado, así que está conmigo el equipo de Inverso. Chicos, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Estáis bien? Sí, ¿Todo sí. bien? Todo bien. ¿Seguros? Seguramente cuando se haga esta pregunta no estaréis tan bien, ¿eh? Chicos. Decimos bien para que no preguntes más. ¿Cómo reaccionáis vosotros a las personas que son diferentes que vosotros? O a los que hacéis daño. Me gustaría hacer la pregunta otra vez. ¿Vosotros creéis que es real esto que nos dijo Jesús de dar la otra mejilla? ¿O sois de las personas que dice sí, pero no? Venga, decirme algo. ¿Cómo lo veis? Esto que Jesús nos reta, que pongamos la otra mejilla. Ojo, sí, así es complicado, ¿eh? Porque, claro, también depende mucho del caso. Pero yo, por ejemplo, siempre intento, cuando suceden esas situaciones de, oye, ¿qué hago? Porque esta persona tampoco me agrada. Porque al principio es como un choque, ¿no? Porque, ostras, no piensa igual que yo, o no me gusta mucho lo que está haciendo o tal. Intento acordarme de las enseñanzas de Jesús, ¿no? Y decir, venga, vamos a intentar ser más benevolentes y tener más paciencia, ¿no? Y con eso ya es un paso. Y luego ya, viendo cómo va, o me alejo, o le digo algo, o bueno, pero evito el conflicto, porque es mejor evitarlo que entrar en ello. Claro. Sí, sí. Yo creo que psicológicamente primero te choca. Cuando alguien hace algo contra ti o hay una opinión que choca con la tuya, primero dices, esto está ocurriendo de verdad. O sea, internamente hay como unos segundos que te lo piensas y luego, dependiendo de tu madurez, al principio reaccionas como un niño chiquito, pues ya no. O de repente, si eres más maduro, pues respondes un poco más asertivo, más así. Pero, Más tranquilidad, claro. sí. A mí me pasa una cosa que cuando difiero con alguien en temas que me tocan, ¿no? Pues, bueno, no voy a poner ejemplos porque si no... pero Si no, alguien se siente aludido, ¿no? Sí. Me pasa que cuando son cosas que me tocan, me lo tengo que llevar a un plano, o sea, como que tengo que desconectar un poco y llevármelo a un plano más, a ver, va a sonar muy pretencioso, pero como más intelectual, Ajá. o sea, no tan emocional, ¿no? Para evitar eso de ponerme, que me hierva la sangre, ¿no? Claro. Pero la verdad es que cuando has hecho la pregunta me he sentido muy afortunada porque no he conseguido recordar un momento en el que me haya pasado esto desde hace mucho tiempo. He dicho, anda, pues no sé, bastante bien, ¿no? No estar en Estás conflicto con madurando. la gente. Sí, quizás sí. Qué guay. Sí, sí. Mati. O sea, el hecho de cuando te sales de tu comodidad y algo te trastoca un poco, la primera reacción natural es caldearse un poco, ¿no? El sistema, o sea, es como, ¿qué hace este bobo, ¿sabes? Que se me ha sentado al lado y me ha mojado con, qué sé yo, con El paraguas. con el paraguas. Y ya te sale ese carácter profundo que tenemos cada uno, ¿sabes? Y, Porque tienes sangre latina. porque Puedes empezar. tengo sangre latina. Bien representada, pero... Un saludo para todos nuestros amigos. Sí, ahora Un van a ir a saludo. buscar. Pero sí, y claro, a ver, poner la otra mejilla, apaciguar un poco el alma y decir, hey, tío, cálmate, vive con paz, ¿sabes? Eso es lo complicado, ¿sabes? Porque, no sé, las situaciones, depende de cuál se lleva un poquito mejor, ¿no? Y por lo general, la intención es lo que cuenta. Que surja, que todo haya salido bien, bueno, eso ya depende. Totalmente. Pues mira, a mí me gusta mucho una frase, un fragmento, que no sé si... Bueno, Mahatma Gandhi dijo una frase parecida, pero en la película de Mahatma Gandhi,
retratan muy bien esta frase en un momento de conflicto, ¿no? Donde Mahatma Gandhi hablaba sobre esto que dice Jesús, de darle otra mejilla. Que Jesús quizás no nos invitaba a dejarnos pegar, ¿no? A ser sumisos a veces ante el mal. Sino lo que nos hablaba era de que que con la bondad tenemos que evidenciar el mal. ¿A qué me refiero? Que el acto de dar la otra mejilla da la oportunidad de evidenciar el mal enfrente de nosotros. Por tanto, si nosotros reaccionamos al mal con bondad, se va a evidenciar más el mal y quizás se haga incluso hasta vergüenza o incluso retroceda en su acción por mostrar bondad ante una circunstancia injusta en nuestra vida. Y a veces cuesta, ¿no? Y es el reto, ¿no? Jesús dice, si realmente amas a tus amigos, ¿qué mérito tienes? Ninguno, ¿no? Es como que realmente el mérito está en amar a las personas que te hacen daño y darles otra mejilla, y que incluso a veces te hacen daño, decirle, oye, me estás haciendo daño, para. Y eso también es bueno, ¿no? Ser asertivo, decir, oye, me estás haciendo daño, para, pero después tratarlo con bondad. Y a la persona es como, espera, me están tratando bien después de yo haber tratado mal a esta persona, e incluso a veces puede retroceder en su maldad, ¿no? No sé, es una propuesta muy interesante, pero si Jesús lo dijo es por algo, ¿no? Y vamos a empezar a analizar este tema que yo siento que es muy importante. Mónica, por favor, cuéntanos qué dice Mateo 13, del 37 al 40, y sobre todo, qué fue lo que subrayaste y qué sacas de este texto. Recordamos a todos nuestros amigos que nos ven que aquí abajo podéis encontrar el subrayado de qué significa cada color y todo ello para que tú empieces a hacerlo tú mismo en tu lectura de la palabra. Así que, Mónica, adelante. Bueno, los versículos dicen lo siguiente. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo. Yo este versículo conozco de toda la vida. Entonces lo que he hecho, como ya me lo sabía, ha sido, color por color. ¿Qué me sorprende? ¿Qué me sorprende? Pues hay una serie de cosas. Por ejemplo, dice, el camino es el mundo. No sé, me llama la atención que Jesús mire la tierra, que está llena de pecado y llena de un montón de maldad, y diga, es un buen sitio para sembrar. O sea, cualquiera que sepa un poco de agricultura, tienes que ver una buena tierra, que sea fértil, que tenga minerales y tal. Pero a Jesús no le importa, o sea, da todo por nosotros. Otra, eso lo he subrayado en verde. En amarillo, que significa que me cuesta, es la frase de y la cizaña son los hijos del malo. Me cuesta. Y me imagino a Dios como que a Jesús en ese momento que lo dijo, como le costara, le dijeron, es que desgraciadamente hay gente que se entrega al otro bando y los tengo que nombrar de alguna manera. No creo que sea lo más guay que ha podido decir Jesús. Entonces me cuesta también pensar que alrededor mío hay personas que se entregan al otro bando, por así decirlo, a los otros, son como traidores. Porque me gustaría pensar que dentro de lo que cabe, en el cielo me pueda encontrar con las mismas personas que están aquí en la tierra. Entonces es como, ¿por qué? Ahora, en morado he subrayado la frase, el morado es una promesa y los segadores son los ángeles. Aquí es como la tranquilidad de decir, nada está en manos de los humanos. Y yo, bueno, está guay, el proyecto está bien, en buenas manos. Y luego el último versículo me parece muy importante a no olvidar nunca, lo he subrayado en azul, así será el fin de este mundo. O sea, muchos versículos acaban con, y se va a acabar toda la maldad, o sea, no va a durar para siempre ni las injusticias, ni la maldad, ni el pecado, ni tus desafíos, ni tus problemas, o sea, y yo creo que es de las cosas más importantes saber recordar siempre, cualquier cosa que nos pase, que va a haber un final, no te preocupes, y no es el final de final para siempre, sino es un final de esta tierra, de este acontecimiento, de este periodo de tiempo nada más. Qué guay. ¿Qué os parece, chicos? ¿Qué hubierais subrayado vosotros? ¿Qué podéis decir de ese texto? Bueno, yo iba a decir, perdón, Dale. No voy a contestarte exactamente, pero... No me contestes. Ignórame, por favor, Victoria. Vale. Que eso de que así será el final de este mundo, o sea, nos da como mucha esperanza, mucha paz, pero a la vez a mí me pasa, no sé si a vosotros, que no llego a imaginármelo, ¿no? O sea, como que digo, nunca he vivido en un mundo en el que no haya mal. ¿Cómo va a ser eso? O sea, ¿cómo va a ser la dinámica con las personas? O sea, me lo imagino todo muy guay, no tengo dudas. Que no me van a robar. Eso en Barcelona no pasa. Una Barcelona sin ladrones, madre mía. Pues eso, como que me cuesta imaginarlo, pero a la vez
aunque me cueste, me da paz igual, no sé. Claro, y yo quería comentar un poco, porque, bueno, voy a hacer un poco spoiler de lo que vamos a hablar más adelante, pero claro, al final nosotros estamos conviviendo en un mundo en el que hay dos, por así decirlo, dos bandos, ¿no? Porque hay cosas que vemos que no nos agradan a nosotros desde nuestra perspectiva cristiana, claramente. Y claro, como que queremos cambiarlo todo ya. Queremos que todo lo que no nos agrada, pues ya está, que esto tiene que ser así y así. Pero es que no nos damos cuenta que no podemos hacer eso, o sea, no estamos capacitados para eso. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a vivir con ello porque, como ha dicho Mónica antes, pues va a llegar un fin y todo va a acabar. Entonces, claro, solo hay que ser pacientes, nada más. Sí. Y la ciega al final hace Dios, ¿no? Y yo creo que es muchas veces importante, es que muchas veces nosotros nos tomamos en la potestad de hacer la ciega a nosotros, ¿no? Y la ciega es de Dios, ¿no? Al final, a él es el que le corresponde. Así que vamos a avanzar ya a la primera pregunta, que siento que es una pregunta muy importante. Y así que, David, te toca. Cuéntanos, David, un poquito de esto, ¿no? Mónica nos ha contado un poquito el final con ese texto, que es un texto súper interesante, pero tú cuéntanos un poquito todo, ¿no? Cuéntanos la parábola que Jesús contó sobre el trigo y la cizaña y explícanos el significado de esta parábola y sobre todo, ¿qué nos enseña a nosotros hoy esta parábola? Muy bien, pues a ver, la parábola se encuentra en Mateo 13, del 24 al 30, y dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Pues, ¿cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero escoged el trigo en mi granero. Entonces, claro, hemos escuchado muchas veces esta parábola y más o menos qué significa, ¿no? Porque, claro, nos damos cuenta que ha crecido trigo, ha crecido cizaña en un mismo lugar y, claro, los sirvientes dicen: oye, ¿quieres que la eliminemos para que luego la siega sola haya trigo? Pues, y claro, el señor, el jefe, por así decirlo, dijo: pues no, dejad que crezca junta y luego ya la separamos cuando sea la hora de la cosecha, ¿no? Entonces, esto nos hace una metáfora y una metáfora y nos enseña que el jefe de las tierras, el dueño de las tierras es Jesús, es Dios. Entonces, el campo es el mundo en el que nosotros vivimos. Entonces, hace alusión a que nosotros como personas, como hemos mencionado antes, buscamos eso de: oye, si en la iglesia pasa esto o si esto no me agrada, pues ya está, tú fuera, eliminado, ¿no? Por así decirlo. Pero claro, nos enseña que nosotros no estamos cualificados, o sea, no estamos cualificados para realizar lo que queremos realizar, pero no podemos. Porque claro, al final nosotros, cada uno tiene la capacidad de juzgar, pero somos los más calificados para juzgar a las personas y decir qué hacer con ellas o no. Entonces, claro, esto nos enseña que tenemos que ser pacientes, dejar en las manos de Dios lo que es correcto o al encargado de discernir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Y, por ejemplo, esto ya lo vamos a hablar seguramente más adelante, pero claro, sucede en la iglesia. En la iglesia pues suele haber este problema de que, oye, esta persona que no está bien, que hace lo otro, que tal, pero muchas veces nosotros somos los que nos encargamos de decir: venga, tú fuera, o limpiar las malas hierbas, pero en vez de centrarnos en limpiarlas, ¿por qué no intentamos hacer las buenas? En vez de ir a lo malo, juzgar y decir: oye, tú fuera, ¿por qué no intentamos buscar otra manera de llegar a su corazón? Porque vale, puede que en ese momento esa persona tenga un espíritu negativo, ¿no? Pero ¿por qué no buscamos otra manera de solucionar las cosas en vez de enfadarnos con ella y mandarla por los aires, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, al final Jesús enseñó a los discípulos, nos enseñó a nosotros a contenernos. Entonces, claro, nos demostró que el juicio solamente es de Dios y nosotros pues despreocupémonos de eso. Si hay alguien que nos molesta, si hay alguien que nos daña, si pasan esas cosas, dejemos esa carga, porque al final es un trabajo extra que nosotros sufrimos, porque sufrimos con eso. Es algo que también nos machaca mucho mentalmente. Entonces, dejemos esa carga a Dios, que es el Todopoderoso y que Él mismo es perfecto y puede saber qué hacer con esa persona o personas, ¿no? En plan, Jesús te dice: descansa, que ya luego yo, claro, hombre, no te estreses por esto, si no te corresponde. Jesús al final nos facilita el trabajo y nosotros queremos tener su trabajo, o sea,
Sí, ¿Qué? pero sí que es verdad que es un poco, bueno, a mí me parece complicado el equilibrar, porque también Jesús nos llama a la acción, ¿no? Y a cambiar las cosas y a ser como activistas, ¿no? Pero a la vez nos está diciendo, bueno, pero lo que es mío, déjamelo a mí. Entonces creo que la clave está en identificar qué es eso que tenemos que dejarle a él, ¿no? Pues en lo que tiene que ver con separar personas o juzgar personas, pues eso sí que no... O incluso también lograr un cambio en esa persona, porque hemos visto que, o sea, si hay alguien que, como, bueno, ya he repetido muchas veces, si no me agrada, ¿sabes? Yo no voy a lograr hacer un cambio en esa persona, decirle, mira, cambia esto porque no me gusta. No, o sea, yo se lo puedo decir de una manera más tranquila, más suave, pero claro, el encargado de hacer un cambio en esa persona es Dios. Totalmente. Mira, cuando hablamos de este tema, sin duda alguna el equilibrio es complicado, ¿no? Porque, ¿qué pasa si en nuestras comunidades, ¿no? Que es justamente lo que hablaremos después en la pregunta que tiene Matías, pero ¿qué pasa si en nuestra comunidad cristiana, ¿no? Y demás, surge una persona que ha dañado, quizás, oye, que ha abusado sexualmente de alguien dentro de nuestra comunidad. Finalmente, no es de nosotros el juicio, pero sí tenemos que ser responsables de la protección también de todos los demás. Entonces, pero imaginaros, esta persona, pues, quizás por el bienestar de más, oye, se la aparte esta persona porque ha hecho daño a la comunidad. Ahora, ¿con qué fin le apartamos, no? Y justamente lo que tú muy bien decías, David, ¿con qué fin le apartamos? ¿Le apartamos simplemente porque busquemos apartarle y ya está? ¿O le apartamos con la intención de que tenga restauración? ¿No? Y eso es muy importante, pensar en nuestros sistemas penitenciarios. Nuestros sistemas penitenciarios se supone que son centros de reinserción. Se supone. Ojalá que lo sea así, que el sistema penitenciario es un centro de reinserción, que la idea es que apartemos a personas con la intención de que después puedan ser reinsertadas en nuestra sociedad y se puedan comportar bien en nuestra sociedad. Pero muchas veces nosotros, que somos los promotores del cambio y de la transformación humana, somos los que menos creemos en eso, ¿no? Es como que, no, se ha hecho algo mal, te metemos ahí 15 años, nos olvidamos de un tiempo, pero si no trabajamos en la restauración de la persona, ¿qué sentido tiene que esté encerrado 15 años? Simplemente para quitarnos de la vista. No tiene ningún sentido quitarnos de la vista a alguien y ya está. Quizás nosotros tenemos que trabajar como sociedad justamente e iremos hacia mejor cuando trabajemos en la restauración y reinserción de las personas con esa intención. Y muchas veces como iglesia hemos cometido ese error, ¿no? De apartar a personas porque han cometido algún error. Quizás no ha sido tan grave como un abuso sexual, que ahí sí es muy claro que nosotros tenemos que establecer una línea de protección a nuestra comunidad, pero pensarlo muy bien, como decía David, cuando hablamos de juicio, ¿no? Cuando hablamos de que si una persona se ha equivocado y anteriormente, ¿no? Hace unos años, con honestidad y sinceridad, una persona cuando cometía algún pecado que era muy visible, se le apartaba de la comunidad y se le juzgaba. Y ahí es cuando el Señor nos dice, ¿quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú para juzgar? No juzgues a esa persona, sé responsable y busca restaurar a la persona, busca reinsertar a la persona, busca ayudarle a volver a los principios, pero no la apartes y ya está, porque ¿de qué sirve que la apartes, que le dejes un año fuera? No tiene ningún sentido, porque al final se pierde el sentido. Así que Matías, acláranos todo esto, amigo mío. ¿Qué paso nos ofrece Jesús a nosotros para gestionar a las personas dentro de nuestra comunidad que deciden lastimar a alguien y dañar constantemente, ¿no? O incluso se dañan a ellos mismos o a los demás, ¿no? O sea, ¿qué paso nos da Jesús con esto? Y sobre todo, ¿cómo podemos ver a un Jesús de amor en esto, ¿no? Esta visión que nos vas a responder. Cuéntanos. Pues es una pregunta complicada, bastante extensa, pero bueno, hay que ser muy claros, ¿vale? Con esto para no irnos un poquito por las ramas, ¿no? O sea, Jesús ya nos da un mensaje principal, que es, a pesar de cualquier cosa que haya hecho tu hermano, tu amigo de iglesia, compañero, lo que sea, lo primero de todo es que no debe ser castigado, en este caso, con ningún instrumento ni de ninguna forma física, ¿vale? Aquí el arreglar las cosas con golpe de remo, en casa capaz funciona, pero cuando ya estás hablando con un... En casa no funciona. No, Matías, nunca funciona. Era broma, ¿eh? Tal vez funciona momentáneamente, pero luego a largo plazo nunca se ha visto funciona, que no a la violencia. Pues, bueno... Eso ya, el primer mensaje es ese, que no resolvamos las cosas literalmente por nuestro puño, ¿sabes? Porque total. Eso incluso puede agravar muchísimo más y puede generar una reacción bastante en contra, y eso es justamente lo que no queremos, ¿no? Entonces, la lección nos habla sobre Mateo 18, del versículo 15 al 20, que empieza diciendo: «Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano.
esto es curioso, ¿no? Porque ya este primer paso que nos ofrece es como ya a nivel personal. O sea, no estás involucrando a nadie, no estás haciendo del problema más grande de lo que debería ser, sino que tú estás actuando en primera instancia y te estás decidiendo acercar a esa persona, en la mayor medida de lo posible poder ayudarla, y si en este caso te oyere y consigues solucionar algún problemilla, pues ole, has salvado a una persona. Bueno, esto me parece una de las cosas más difíciles, ¿no? Porque como que el instinto primero es comentarlo con alguien. Claro. Es desahogarse, en vez de irte a la persona que te está afectando o que está afectando o que estás viendo que está afectando a otra persona. Sí. Es que es eso, cuando no haces tú el primer contacto y lo haces con otra persona, es que ya estás generando más problemas. Exacto, hablas a sus espaldas y eso a mí no me gusta personalmente que hablen a mis espaldas. A mí, yo te aviso, Josías, si tienes algo que decir contra mí, me lo dices directamente. Pero es eso, ¿no? Y después, en el caso de que no nos oyere, ahí es donde va el segundo versículo, que dice: mas si no te oyere, toma un contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Aquí ya, si el primer paso no te ha funcionado, que es acercarte tú, dices: chicos, yo necesito compañía, ayuda, necesito preparar al ejército, ¿no? Y llamas a un amigo, llamas a dos, y vuelves a acercarte a esa persona. Vuelves a intentar que te explique un poco, o tú involucrarte, reprenderle de una forma amigable, no física, porque no somos cavernícolas, ¿no? Ya me ha quedado claro que la física no entra. Pero... Y eso, ¿no? Y aún así, si eso funciona, ya pues has ganado a tu hermano. Pero si aún no funciona, el versículo prosigue diciendo: si no los oyere aún a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí ya estamos pasando estratos ya, ¿no? Del individual al grupal, al general, ¿no? En plan, ya no es con un grupo de personas, es esta persona está llevando ya su actitud a una inmoralidad hasta el punto en el que ya se necesita que la propia iglesia intervenga un poquito. Reitero, no de forma física, porque aquí no vamos a apedrear a nadie. Os ha quedado claro, más vale que os quede claro. No, pero, y bueno, y quiero hacer un pequeño matiz sobre esto último que dice del versículo 17, que es: tenle por gentil y publicano. Bueno, antes os he dicho que esto está en el libro de Mateo. No sé si sabéis un poco qué es Mateo. Mateo es un recaudador de impuestos. Totalmente. O sea, él mismo está escribiendo, tal cual como lo dijo Jesús, de que si aún así sigues siendo un creyente inmoral, tenlo por publicano, por recaudador de impuestos, ¿sabes? O sea, es como, me imagino a Mateo escribiendo y diciendo: Señor, ya para, por favor, ya te estás pasando ya. Es como, bueno, pero en ese momento yo ya creo que Mateo ya está transformado. Está totalmente transformado, ¿no? Pero eso, bueno, es un pequeño dato, ¿no? Y bueno, y reitero, o sea, estos pasos es muy importante, sobre todo, que sigamos en ese orden. Antes comentamos de que si ya empiezas hablando con otras personas o incluso llevándolo a junta de iglesia, total. es que estás agravando el problema sin ni siquiera haberlo tocado o intentado solucionar, ¿sabes? Y bueno, y eso es un poquillo un tema así. Entonces, realmente nosotros el objetivo que tenemos es la disciplina eclesiástica, que es siempre tirar para la restauración y la reconciliación. Tú no buscas el mal para esa persona. Tú no buscas que en el estado en el que esta persona está empeore. Tú esperas que mejore. Y si es exponencialmente, muchísimo mejor, ¿no? O sea, por eso nosotros siempre tenemos que optar por la restauración y la reconciliación. Abrazarnos como hermanos, predicar el amor. El mismo amor que Jesús predicó cuando pisaba la tierra. O sea, es tan sencillo como eso, ¿sabes? Y claro, perdona, Mati. Perdona que te interrumpa, pero claro, eso, lo que tú dices de predicar el amor, es lo que es nuestra esencia como cristianos. O sea, nosotros somos cristianos, pero no solo de nombre, sino cristianos porque vivimos lo que creemos. O sea, teoría y práctica. Entonces, claro, si nosotros vivimos lo que creemos y demostramos que somos cristianos, pues tenemos que hacer eso. O sea, nunca buscar el conflicto con los demás, sino buscar el amor, resolver las cosas y que todo fluya
bien. Sí, Y sí. para los cristianos, como que los seres humanos tienen que ser como lo más valioso, ¿no? O sea, no hay nada más valioso que una Exacto. vida humana. Entonces, bueno, escuchaba en un TED Talk de estos, ¿vale? Que comentaban de... Pero vamos, que está alineado completamente con lo que estamos diciendo. Acercarnos siempre a las personas con dos cosas, curiosidad y compasión, ¿no? Que, primero, curiosidad de saber lo que le está pasando, pero también con compasión de empatizar, ¿no? De tratarlo, pues eso es lo que decimos, con amor. Totalmente, Sí, sí. totalmente. Pues continuando un poquito con la lección, ¿no? En 1 Corintios se nos pone un ejemplo que es de una persona que es inmoralmente sexual, ¿vale? En este caso se acostó con su madrastra y hicieron todos estos pasos y aún así el tío estaba, yo estoy orgulloso de lo que he hecho, yo no me tengo que arrepentir de nada, sois vosotros los que estáis equivocados. No me vendáis el humo, ¿sabes? Es como... Entonces, claro, en esto, ¿qué es lo que nos dice Pablo? ¿Qué instrucciones nos dice en 1 Corintios? Él nos dice que, o sea, él de hecho no nos dice, nos insta a que los miembros de la Iglesia dejemos de estar en compañía de creyentes inmorales. O sea, no estoy diciendo de que nos alejemos de toda persona que está descarriada o lo que sea. No, nos dice que si ha llegado en el punto ya en el que el tío o tía ya está encabezonado, es totalmente, bueno... Que no lo sacas de ahí. Exacto, que no lo sacas de ahí, que ahí se ha sentado y ahí no se mueve, pues le recomienda a los hermanos que dejen de estar de compañía de esa persona. Ahora, que nosotros nos alejemos de este tipo de personas, que no hagamos compañía de este tipo de personas, creyentes, no significa que lo hagamos con el resto. Puede haber un hermano que haya cometido un pecado muy fuerte y no se haya arrepentido, ¿no? Pero eso no significa que yo a un hermano fuera de la iglesia que sea pecador, no significa que yo le cierre las puertas. No significa... O sea, Pablo nos dice que no cortemos relación con ellos. Al fin y al cabo, la iglesia que es un hospital. Es un hospital que está dispuesto a recibir pues a los más enfermos y a aquellos que necesiten de una cura, que en este caso pues es Dios, es Jesús, es la palabra, ¿no? Entonces, pues eso, que un pequeño matiz, claro. Matiz, ¿no? Y bueno, y sobre todo la última pregunta, ¿no? De cómo podemos ver a un Jesús de amor en esta idea. Antes repetimos, y no me cansé de repetir, de que aquí ningún acto físico cabe, ¿vale? Aquí es todo de querer a la persona, no cometer ningún acto a través de instrumentos de castigo y tal, sino simplemente, pues, restaurarlas y reconciliarlas, ¿no? O sea, Jesús, en su muestra de amor, yo creo que está en contraste con esto, ¿no? Porque antes comentamos nuestra primera reacción como ser humano ante un problema, ante una situación, ¿cuál es? Enervarnos un poquito, ¿no? En plan, avivar un poco la llama del corazón, pero no la amorosa, sino la violenta. Y pues Jesús dice, no, en mi corazón esto no cabe, en mi carácter es así. Y yo, desde el minuto uno, desde el momento uno, ya estoy amando a esta persona, le estoy abriendo las puertas de mi corazón y estoy dispuesto a ayudarle y a hacer todo lo que sea posible, ¿no? Y bueno, y eso un poquito... Pues muchísimas gracias, Mati. Ha sido una muy buena pregunta y muy completa, ¿eh? Era muy compleja, pero muy completa, muy completa. Mirar, con ese tema siento que es muy importante lo que habéis dicho todos, lo que he aportado. Y Mati, tú hablabas un poquito del texto, ¿no? Y el texto bíblico, lo importante es que siempre, en cada uno de los pasos, el objetivo es ganar al hermano. Claro. En todos los pasos, el objetivo siempre es ganar al hermano. Si nosotros, a mí me gusta mucho el tema de disciplina eclesiástica, ¿no? Podríamos llamarle de otra forma, claro. Más positiva, ¿no? Porque finalmente sí que es importante, ¿no? Y también es bíblico que Pablo dice que esta persona que quizás estaba cometiendo un error una y otra y que se estaba dañando a él mismo y a los demás y que posiblemente influenciaba a los demás, pues también dice, oye, hermanos, busquemos no estar en compañía de este hermano porque quizás su actitud se daña a sí mismo y daña a los demás. Pero no significa que no le visitemos, ojo al dato, ¿eh? No significa que no tengamos esa visita. Además,
imaginaros muy bien, si este hermano hoy puede tener esa actitud, pero dentro de 2, 3 meses, 4 meses o un año, puede ser que Jesús toque su corazón y vuelva otra vez. El tema es que nosotros siempre tenemos que tener en mente la restauración. Que cuando nosotros leemos todos los textos bíblicos de que Jesús viene a salvar a todo el mundo, cuando pienses en todo el mundo, piensa en la persona que más te ha hecho daño. Piensa que ha venido por él. Y yo te lo pongo como ejemplo yo mismo, que es un tema que me toca muy personalmente. Cuando yo pienso en la persona que abusó sexualmente de mí, Jesús ha venido a salvarlo también a él. ¿Sabes lo que te digo? Y aunque me incomode mucho pensarlo, yo tengo que ser muy consciente que ojalá Jesús alcance su corazón y lo toque. Ojalá Jesús toque su corazón. Es verdad que Jesús también quiere proteger a la persona que está en debilidad y vulnerabilidad y no quiere permitir que haga daño a los demás, sino quiere apartarlo para que deje de hacer daño. Donde Jesús dice que si hay una persona que hace daño, que es mejor se ate una cuerda al cuello y se tira al fondo de la mar, para que no haga daño más a personas. Porque Jesús, justamente está el amor de Jesús en proteger a la persona que es victimario y a las víctimas posibles. Ahora, también Jesús busca su restauración y ojalá y Dios quiera Jesús alcanza a esa persona. Mi reconciliación y mi paz con esa persona, pues es algo que yo voy trabajando con el Señor poco a poco. Pero es importante tener esta disciplina eclesiástica. Claro que es importante, es muy importante. Pero tenemos que siempre, nunca desviarnos del verdadero propósito, que es la restauración de la víctima como el victimario, la restauración de la iglesia entera. Si nosotros perdemos esto y simplemente alejamos a gente por alejar y juzgamos y nos señalamos todos entre todos, al final estamos cometiendo lo mismo que la Santa Inquisición y nos estamos quemando y nos estamos cortando el cuello mutuamente. Cuando lo importante era la restauración y alcanzar que todos juntos vayamos al reino de los cielos. Eso es lo que hacemos. Por favor, Victoria, la última pregunta, que tengo muchísima curiosidad de la respuesta. ¿Cuál tiene que ser nuestra decisión al enseñar la fuerza o el amor? Y sobre todo, ¿en qué son diferentes? Dios, ¿qué utiliza con nosotros, la fuerza o el amor? Cuéntanos. Vale, pues bueno, para responder esta pregunta, aunque ya lo hemos tratado bastante, ¿no? Pero queremos poner como ejemplo a Jesús, ¿no? Jesús es como la representación o la representación que tenemos de Dios en el mundo, y pues mirándolo a él seguro que entendemos un poquito mejor lo que Dios nos quiere transmitir. Pues a Jesús nunca le hemos visto luchando en una batalla o usando la fuerza en ninguno de los casos, ¿no? De hecho, él ya nos advirtió de que podría haber gente que usase la fuerza en nombre de Dios y que esto que es una de las cosas más fatales que podrían pasar, ¿no? Y bueno, lo que has comentado justo, ¿no? La Inquisición es el perfecto ejemplo de esto, de personas que en nombre de Dios, con el fin de disciplinar, pues utilizaron la fuerza, ¿vale? Pero Jesús se aleja de todo esto. Y es que lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que, vale, por mucho que uses la fuerza, que no te lo recomendamos, pero es que no vas a conseguir cambiar las creencias y lo más íntimo de una persona. O sea, eso no tiene un efecto en lo que es la persona. Así que por mucho que te esfuerces, no vas a conseguir lo que estás buscando. Y bueno, eso también nos hace pensar que nadie te puede obligar a pecar o a ser una persona que se aleja de Dios, ¿no? Es una decisión personal y no hay no hay esfuerzo ni fuerza posible que te saque del camino que tú elijas. Sí que es un camino, pues, con sus altos y sus bajos, ¿no? Y siempre estamos en proceso, nunca estamos en el punto final del camino, eso no vamos a alcanzar más que cuando estemos en el cielo, pero eso, nadie puede afectar en a las cosas más íntimas de tu corazón. Y bueno, para terminar de responder esta pregunta, a ver, es cierto que sí, cuando entra en juego el pecado, pues conlleva sufrimiento, ¿no? Todos los pecados conllevan que alguien sufra. Puede ser tú mismo, puede ser otra persona. Y Jesús nos deja con un texto bíblico que nos puede guiar en esta marabunta de decisiones libres que tomamos, ¿no? Y es hagan a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Es una ley súper básica, todos la hemos escuchado. Entonces, simplemente es como, pues, interiorizarla y ponerla en práctica, que seguro que es lo más complicado. Pero sí, con esto nos deja Jesús. Así que siempre el amor. Sí, hay mucha gente que se ata a los versículos que dice que Jesús se enfadó y
y tumbó mesas y tal. Y es que, claro, Jesús se enfada, claro, pero no actúa haciendo daño a otras personas. El enfado es una de las reacciones naturales del cuerpo ante una injusticia o a una situación que te pueda hacer daño. Entonces, el enfado es algo natural y Dios ha creado un montón de sentimientos y un montón de emociones en nosotros para nuestro bien. Entonces, sí, por supuesto hay un enfado y es totalmente lícito, pero no puedes hacer daño a otras personas por eso mismo, porque si tú no quieres, por ejemplo, tenemos un conflicto, a mí no me gustaría que me golpearan, entonces no puedo golpear a otras personas. O sea, es como básico. Jesús parece que lo dice así como muy filósofo, pero son cosas súper básicas y de hecho, diaria. El ejemplo que has puesto, ¿no?, de que Jesús tira las mesas del templo, es la vez que más fuerza utiliza en toda su vida, ¿no? O sea, es el único momento y ni siquiera es una fuerza dirigida a personas, como has dicho, ¿no? Sino a unas mesas pues que no tenían que estar ahí en un primer momento. Mi terapeuta me decía con el enfado, o sea, porque a mí me costaba mucho expresar enfado, y ella me decía que es bueno enfadarse, pero hay 2 reglas. Ni te haces daño a ti ni a nadie, ¿no? O sea, cuando tú te enfadas no te puede hacer daño ni a ti mismo, no puede hacer daño a nadie más. Por tanto, expresar tu enfado con asertividad es bueno. Y es lo que sea Jesús. Jesús expresó su enfado con asertividad para parar una situación que era injusta, pero no hizo daño ni a él mismo ni a nadie más. Por tanto, es importante que nosotros tengamos también la capacidad en comunidad, a veces mostrar nuestro enfado con los pasos que muy bien nos ha dicho Matías, y poco a poco ir avanzando con esto, con la intención de ganar al hermano y que ese enfado tenga un buen propósito, ¿no? Que es mostrar límites y que a partir de eso es generar una relación dentro de los límites que sea sana y buena, ¿no? Individualmente y colectivamente. ¿Habéis terminado, Victoria? Sí. ¿Todo correcto? Pues muchísimas gracias, chicos. Ha sido muy, muy bueno. Ha sido un tema complicado. Eso ha sido como un examen, ¿eh? Es como un check. Lo hemos hecho. Gracias por estar con nosotros. Espero que te haya gustado muchísimo. Por favor, déjanos aquí abajo qué piensas. ¿Tú qué harías? ¿Qué propósito? ¿Qué propuesta nos darías? Y me gustaría terminar en este inverso, chicos, que pudiéramos terminar con los tweets. No nos vamos todavía. Por favor, compartirme vuestros tweets rápidamente y decirme... ¿cuáles son vuestros tweets? Empiezo yo y termináis vosotros. Dice, mi tweet es el siguiente: si amas a tu enemigo, dejarás de tener enemigos y comenzarás a tener amigos. Es muy básico, pero Jesús nos dijo, ama a tu enemigo, y cuando amas a tu enemigo, de repente empieza a ser tu amigo, quizás. Claro, por tanto, sí. si amas a tus enemigos, dejarás de tener enemigos y comenzarán a ser tus amigos. Matías, eso es adelante. muy bonito. Pues mi tweet dice: un amor sincero y una motivación nacida del carácter de Cristo hace que el amar al prójimo pase del dicho al hecho. Muy bueno. O sea, eso de la gente que predica tanto de ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? No sé qué, pero luego nunca lo pone en práctica, es como, no sé. Un buen poeta, que estás hecho, Matías. ¿Los demás? Mira, el mío es: sé sensato, confía en Dios y no malgastes tu tiempo en algo en que no estés cualificado. Muy Porque bueno. es eso, o sea, ¿tú quién eres para juzgar a los demás? Déjaselo a Dios. O sea, tú busca otra cosa, busca el cielo, ¿no? Muy bien, muy guay, David. Dale, Mónica. El mío es, hablando más en el ejemplo que Jesús nos daba, la majestuosidad de Jesús tenía de base la humildad tratando a otros, sobre todo. O sea, el sentirse no inferior, pero por lo menos igual que la otra persona y saber que es otro ser humano al que le tienes que hablar. Entonces, me gusta Muy mucho guay. el ejemplo que Jesús nos da. Muy guay. Victoria. Pues yo me lo he llevado un poco más al yo, ¿vale? Y hablando en primera persona, pues he puesto: nada ni nadie te puede obligar a pecar. La decisión es solo tuya, ¿no? Entonces céntrate solo en lo que te afecta a ti. Muy guay, muy guay. Pues chicos, ahora sí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por este inverso, gracias por todas vuestras participaciones, han sido increíbles y gracias por darnos luz con este tema que era complejo, pero que sin duda alguna yo creo que hemos construido juntos, hemos dialogado. Por eso te invitamos a ti que lo hagas mañana en tu iglesia, que estudies inverso semana a semana con nosotros, que leas inverso, porque sin duda alguna te va a encantar y te va a ayudar a tener un estudio sistemático de la palabra. Recuerda que aquí abajo puedes descargar la aplicación de la Escuela Sabática Oficial, también puedes adquirir inverso en Sa Feliz y sobre todo puedes irnos siguiendo semana a semana en el podcast JAE y en el canal de Editorial Sa Feliz. No te olvides, aquí abajo te dejamos también todos los links de Sa Feliz para que tú los puedas tener y sobre todo para que puedas encontrar material que te va a encantar y te va a ayudar en tu relación con Dios. Nos vemos la próxima semana en el siguiente inverso y muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.